Este túnel, que es larguísimo, tiene más de 1 kilómetro. Puesto de mando de artillería. Acá había 5 telefonistas. Ahora sí estás arriba de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Amigos, me paré encima de la Segunda Guerra Mundial. Vinimos a visitar un largo túnel que era parte de una fortificación de la defensa francesa contra el avance alemán. Avanti la línea Maginot. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. E ingresamos a la línea Maginot, uno de sus puntos de entrada fuerte es Schönenburg. Estamos en la zona 1. Vamos por acá a la 1. Todas las llaves. Acá ya ponían una metralleta por las dudas. Acá. Mirá. Ahí está la entrada. Ellos son los conserjes que nos atendieron muy bien. Algunas balitas de cañón. Acá está la metralla. Si no alcanzaba la metralla, este cañoncito. Se termina bajando alrededor de 30 metros bajo el nivel del suelo. Por supuesto está muy frío, promedio de 10 a 12 grados. Hay que venir un poquito abrigado. Hay un ascensor para quienes no puedan bajar los 30 metros por escalera. Creo que los bajamos, subimos por el ascensor. Por si vienen personas con problemas de movilidad, por el ascensor y con esta silla de ruedas, pueden conocer Fuerte Schönenburg de la línea Maginot. En total son alrededor de 3,5 kilómetros subterráneos. Y vamos a la cocina. Está muy bien restaurado y conservado, ¿eh? Para muchos jóvenes eso es una máquina de escribir. Acá era la recepción de la enfermería. Se van los patos, Araca la cana se va. La farmacia. Lo que estoy cantando es una canción popular de Uruguay, porque en el año 1940 una murga cantaba en su retirada precisamente estas estrofas y la murga se llamaba La Línea Maginot. Esto es un interruptor de luz. Se va la gran muñeca, la milonga nacional. Se van los patos. Hello. Mesa libro para comer. Todo el espacio era aprovechable. Una pequeña cocina destinada a los oficiales a cargo. La tropa comía en esas mesas libro que estaban en el pasillo. Esta es la sala de los suboficiales. Y aquí dormían. Un taller de reparaciones para una parte muy sensible que está aquí atrás, que es la usina de energía eléctrica. Atrás de esta puerta se siente el motor. Alimentaba la energía eléctrica el pequeño trencito que recorría todo el túnel. Si alguno de los visitantes se llegase a perder, cada tanto están estos telefonitos para pedir auxilio. El recorrido es autoguiado. Tenés unas audioguías o, en el caso de español, Andrea tiene un bibliorato donde va explicando paso a paso cada una de las secciones. Y también, por supuesto, la ventilación del túnel. Todo dependía de la energía eléctrica. Con Bochinche y compañía, línea Maginot se va. Por las dudas, estas puertas cada tanto bloqueaban el paso por si hubiera algún intruso. Ollas a presión, voluminosas por supuesto, porque hay que hacer comida para todos los que estaban aquí abajo, ¿eh?
todo eléctrico, depósito de alimentos. Creo que esta era la zona láctea para lavar la vajilla y las ollas. Eso, a ver, Andrea, una pequeña capilla. Digamos que todo lo que hemos visto era la retaguardia del lado francés, por así decirlo. Y hay este túnel que es larguísimo, tiene más de 1 kilómetro, que conducía a lo que era la parte de la vanguardia, o sea, el frente. Y llegamos al puesto de los comandantes, la sala de oficiales. La central telefónica. ¡Wow! ¿Y estos dibujos? Aquí se pueden ver los originales y después en las paredes hay reproducciones. Esto lo realizaban los militares durante los largos meses que tuvieron previos al inicio de la guerra. En algunos se pueden ver algunas caricaturas como las de Mickey Mouse, porque eran contemporáneas al momento en que Walt Disney las estaba creando. Y esta era la sala dormitorio del máximo comandante del túnel. Acá era la sala de reuniones de la comandancia. O sea que acá era donde se diseñaban todos los planes de defensa. Recuerden que la línea Maginot es para defender Francia del ataque de Alemania. Esta es la sala del puesto de mando de artillería. Acá había 5 telefonistas que recibían las indicaciones de los observadores que estaban en el exterior. El que estaba más lejos estaba a 9 kilómetros de distancia. Y era conocido toda esta sala como el servicio de inteligencia, ya que se evaluaba la información que se transmitía después al director de tiro y al jefe de artillería. No solo los submarinos utilizan periscopios, también aquí en el túnel había varios de ellos, una cisterna para eventualmente combatir incendios. Depósito de municiones. Esas eran las cajas de aluminio donde venían estoqueadas las balas. Cuando se daba la orden de restablecer la torre de artillería, se utilizaban las poleas monorraíl para elevar las cargas y acercarlas al montacargas para permitir su fácil manejo. Estas son pequeñas centralitas telefónicas. Otra sala de depósito de municiones para la artillería. Estamos llegando a las torretas, que estaban generalmente equipadas con 2 cañones. Estas son bombas de cañones de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Andrea. Eso es como un escudo protector para el cañón. Y hay que subir 53 escalones para salir a ver las torretas. Espera unos segundos más y verás las torretas por fuera y te diré cómo llegar allí. No se puede salir al exterior para ver la torreta desde fuera. Aquí se puede ver el conjunto de la torre de cañones. Tiene 12 metros de altura en su totalidad. La parte móvil con la palanca y el contrapeso pesan más de 100 toneladas. Y arriba del todo, en la parte superior de la escalera, se puede ver la cámara de tiro con la parte de uno de los 2 cañones de 75 milímetros. Observen todo el mecanismo que tenía, que la torreta se movía, rotaba, además de subir sobre la superficie. Une cinquantaine de centimètres pour libérer les canons qui sont au sommet. Et ça se faisait à l'électrique. El sector 10, que es subir a la mitad del sistema de la torreta, es el único sector en el cual las personas con movilidad reducida no pueden acceder. Caminando tranquilamente, cada uno a su ritmo, entre 2 horas y media y 3 horas como mucho, se puede recorrer todo el Fort Schönenburg. Hay baños para uso de los visitantes en la entrada
y en este túnel aproximadamente a la mitad, al 1,5 kilómetros. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta y también se puede sacar la entrada previamente por internet. Es importante ver, dependiendo la época del año, los días y horarios de apertura al público. El fuerte Schönenburg se encuentra aproximadamente a unos 60 kilómetros de la ciudad francesa de Estrasburgo. Y saliendo del fuerte Schönenburg, a unos 4 kilómetros aproximadamente por carretera, se llega ahí sí a ver las torretas desde el lado de afuera. Y desde acá arriba se pueden ver varias, todas pertenecientes a este punto, Schönenberg. Creo que esta es la más grande, donde hace 20-30 minutos estábamos abajo, 30 metros bajo suelo. Andrea está sentada en un pedacito de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí estás arriba de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Creo haber entendido que el espesor de esa coraza de hierro es de 30 centímetros. Los asaltantes se van con bochinche y compañía. Línea Maginot se va. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.